los forzamos un poco, ¿no? De manera amable, por siempre, y feliz, O pero sea, los forzamos era un un empuje, poco, digamos. exacto, ¿no? Los empujamos un poquito a que interactúen, ¿no? Y quería también rescatar lo de que al inicio, o sea, para que todo esto ocurra, para que toda esta magia, por darle un nombre, pase, tiene que haber voluntad. Entonces, justo, por ejemplo, hay un filósofo, que lo repito bastante, Johan Huizinga, que él, por ejemplo, aporta conceptos como el círculo mágico, pero algo que es muy importante es que le aporta 5 características de toda actividad que él aporta para su debate de qué es el juego. Y decía, la primera de todas es que el juego es voluntario. Nadie te obliga a hacer tal cosa, no, tú juegas porque tú quieres. Y ese voluntariado, esa actitud voluntaria, es lo que te impulsa a aceptar las demás reglas. De esto se da en un espacio, van a haber cierto tipo de reglas que no se van a aplicar en otro momento, etc. Tiene un inicio y un fin, pero todo es porque tú decides aceptar esas reglas voluntariamente. Y es gracioso porque a partir de esa actitud voluntaria, es que surgen otras cosas. Por ejemplo, hace poco tuve un rodaje, y en el rodaje me decían, oye, tienes que aprender a coser, a tejer. Y era como... Y así, nota personal, no soy muy creativo con las manos, ¿me entiendes? Yo me acuerdo en el colegio, o sea, un paréntesis, en el colegio, el curso de arte, si no era por teatro y música, yo jalaba, porque yo me iba pésimo en pintar. Entonces, el tema era que le digo a mi madre, madre, por favor, enséñame a tejer. Y era muy frustrante, digo, ¿cómo es que hay gente que dice que esta actividad es relajante? Y dicen, porque esas personas quieren aprender a tejer. Entonces, ahora que ya lo digo en voz alta, digo, claro, tienen toda la razón del mundo. Entonces, si las personas quieren participar de esta actividad, van a querer aprender a mejorar en este juego. E incluso, no se trata solo de aprender por sí solo, sino de aprender en conjunto. Había un concepto que se llama conectividad social, que es cuando en las comunidades, no solo en videojuegos, sino como en estas pequeñas comunidades, existe este deseo de crecer juntos, de mejorar, e incluso se sabe que hay personas que son mucho más capaces que otras. ¿Y qué pasa? Uno adopta la postura del profesor y la otra del alumno, y el alumno retribuye al aplicar apropiadamente estas lecciones, lo cual genera es un concepto en inglés que se llama Vicar of Pride, que es que la persona que adoptó el rol de profesor está feliz de que el alumno está entendiendo y está mejorando, porque es mi participación ha mejorado en un aspecto la vida de esta persona. Y creo que de eso también se trata la docencia. Creo que eso es lo que usted me enseñó, por ejemplo, el 2013 y el 2014, que luego también se extendió con Efraín, que se trataba de eso. Oye, es genial enseñar, pero claro, depende de ti, tienes que hacerlo voluntario. Si dices que es una chamba más, pucha, ahí ya tenemos un problema de arranque. No, pero es que es importante lo que tú dices de esta conectividad. O sea, y es otra cosa también que hablamos en el laboratorio, de la inteligencia colectiva. Ahora más que nunca es un concepto en el cual yo creo, soy ferviente, creo que la inteligencia colectiva además ha logrado un punto fantástico para ser utilizado con la tecnología, ¿no es cierto? Y un poco hablamos de eso, ¿no? El conocimiento es comunitario, como todo en la vida, pero después a veces uno se confunde. Yo hablo del conocimiento entregado, filantrópico, voluntario y natural, o sea, es inevitable. La inteligencia colectiva además está generando miles de fenómenos, ¿no? No solamente sociales, sino culturales, de lenguaje, de transformaciones, en fin. Y también es un concepto del cual se habla en el laboratorio, porque en este mundo de ciberespacio y de virtualidad, ¿no es cierto?, es fundamental entender, como tú bien dices, el valor del otro, ¿no? Por eso te digo esta cosa de que mi hijo es mi maestro sensei, porque hay, por ejemplo, técnicas, movidas de comandos que él me va enseñando y él se va sintiendo bien también al momento que me enseña y comparte. O sea, es decir, hay toda una interactividad en la cual uno se siente de manera transversal, aprendiz del conocimiento. Y eso es fundamental para entender el ciberespacio, para entender la cibercultura y colocar el videojuego ahí, en ese mercado, ¿no? Más allá de cómo se desarrolle o en qué plataforma o qué formato sea el videojuego, Lea,
Pero de todas maneras hay que entender que este espacio virtual, ¿no es cierto?, esta cibercultura, este ciberespacio comercial de intercambio, de movimiento, tiene que ver con compartir. Somos redes que se conectan, son nudos que se afianzan. O sea, yo ahora entiendo, no sé, me alucinará, seguramente medio loca, pero ahora entiendo la idea de los quipus, por ejemplo, ¿no? Ahora que estoy releyendo literatura, en fin, social, en fin, nacional, entiendo la idea de los quipus a partir de los nudos de conocimiento. Es decir, cada nudo tenía cierta información y es así, como la red ahora, solo que era, pero físico, pues no, de otra manera, ¿no? Y esta idea de los nudos de conocimiento, el cual uno además puede tener varios nudos y seguir siendo lo mismo, porque eso te permite la virtualidad, me dejo entender, Lea, ¿cierto? Uno no pierde la esencia conectándose virtualmente en varios nudos. Entonces, eso también trato de explicarles a los estudiantes, esa elevación de potencia que te da la virtualidad, que te permite interactuar de muchísimas maneras por diferentes nudos sociales y culturales, ¿no? Es que creo que ahorita recuerdo lo que el profesor Hugo Aguirre me decía sobre McLuhan en las teorías de la comunicación, de que McLuhan dice, al final la tecnología es la extensión del humano. Entonces aquí está pasando. Ya, al principio fueron los quipus y ahora es de manera digital, pero el concepto es el mismo. Estamos buscando afianzar relaciones y esto genera un conocimiento colectivo que, bueno, yo lo conocía como conocimiento social, que es, oye, todo el conocimiento que se está forjando es a base de la contribución de todos los participantes de la comunidad. Y lo increíble es que esto me hace tener un flashback de lo que estábamos conversando al inicio, de que se convierte en un ejemplo práctico, un ejemplo concreto para entender de que puedes ser muy capaz en todo lo que hagas, pero necesitas equipo. Porque nadie hace nada todo solo. Necesitas gente, necesitas diversas perspectivas. Porque tú puedes decir, la mía es genial, claro, pero lo estás viendo desde un ángulo. Y fácil no estás dispuesto a verlo desde otro ángulo. Y esa otra persona es la que está con la responsabilidad de hacerlo. Entonces, todas estas redes, todas estas extensiones se convierten en un mensaje bastante claro. Aprecia la participación de todas estas personas porque de esa manera es que se crece. Es como anteriormente, no era como que yo tengo la mejor, no, debatamos, discutamos, porque a partir de ese debate es donde salen las grandes ideas. Yo tengo una tesis, tú tienes una antítesis, sacamos una conclusión. Ahora es una extensión mucho más grande. Y creo que algo que también comentó, que muchas veces la gente que decía que la gente se puede olvidar, y es que yo le encuentro una explicación lógica a esto, y lo relaciono mucho con las artes escénicas. Porque para mí el teatro es como los videojuegos, tienen muchas similitudes. Y una de ellas es que podemos empezar con que el profesor dice, acuérdense de este concepto. Lo que tú tienes que hacer como actor o como actriz es darle herramientas a tu compañero para que tu compañero crezca. Pero luego vas aprendiendo más técnicas, más cosas, y puede ser natural que te olvides lo básico. Porque ya tu mente se cargó de mucha información compleja, entonces olvidas lo básico. Entonces es siempre importante recordar los principios. O sea, nunca asumir que lo sabes todo. No, recuerda tus principios. Y entonces eso me hace pensar ahorita lo que dijo lo de las lecturas, de ver los quipos de otra manera. Es que ya ahora hay mucha más experiencia que funciona como un mejor filtro. Por ejemplo, Leonardo Torres, que me enseñó, decía, haz 4 lecturas principales. Lee primero 2 veces el guión, sin pensar, sin anotar, sin nada. Luego una tercera, con anotaciones, y luego una cuarta, ya ponle si quieres interpretaciones y matices. Y eso va a tener mucha más lógica porque tú ya sabes qué pasa al final, entonces entiendes por qué este punto existe. Cómo es que este punto va a llegar al final que tú ya conoces. Lo ves desde otra manera. Entonces, ahorita lo que quiero ir con todo este menjunje es, recuerda que cuando tú buscas nuevos conocimientos, por ejemplo aquí en el mundo de los videojuegos, no es para que tú digas soy lo mejor de lo mejor, no, es para que recuerdes que tú en algún momento fuiste principiante y alguien te dio una mano. Y es ahora tu momento de crear un conocimiento que le dé a una nueva persona o un nuevo principiante una mano.
para que esa persona crezca y que el ciclo continúe, porque como decíamos, el conocimiento es público, entonces es un ciclo de no terminar y no tiene por qué terminar. De acuerdo, de acuerdo. Y una de las cosas que a veces nos cuesta más, ¿no, Lea? Es esta apreciación del ser humano, ¿no? Por el otro, ¿no? De hecho, estos 2 años de pandemia nos han afectado de manera emocional también, ¿no? Y a los estudiantes también. Entonces, por ejemplo, cada uno viene con un ego muy alto y claro, yo entiendo que es parte de también permanecer cerrado y como tú dices, un poco sin perspectivas, ¿no? Pero bueno, fue una situación forzada, ¿no? Que los obliga un poco a ensimismarse, ¿no? Y es interesante cómo en el laboratorio los forzamos un poco, ¿no? De manera amable, por siempre, y feliz. Pero era un empuje, digamos. Exacto, ¿no? Los empujamos un poquito a que interactúen, ¿no? A que se escuchen, y que si hay broncas, pues, ¿no? Y entenderlas como así, como broncas profesionales que después pasan, pero es importante debatir, como tú dices, poner yo mis pros y tú pondrás tus contras y veremos cuál es lo mejor, porque, como bien dices, estos trabajos, además que tienen que ver con creación y con construcción, son multi, es decir, necesitas la opinión de mucha gente, necesitas las manos de mucha gente, las mentes de mucha gente, entonces hay que saber cómo llegar a un consenso, ¿no? Y por eso es que creo que el comunicador es como una bisagra importante entre las otras carreras que no forman la comunicación, pues como nosotros. Pues nosotros justamente somos especialistas en desatar esos nudos que ya no dan más y volverlos a atar de otra manera, ¿no es cierto? Con otras conexiones. Esa es un poco nuestra función y creo que es importantísimo lo que estás hablando para tu público de tal vez tomar en cuenta, ¿no? Ahora cuando jueguen, estas emociones y estas sensaciones y estas relaciones humanas que van teniendo y que van apareciendo y que se van forjando en la vida virtual, ¿no? En sus juegos cotidianos, ¿no? Creo que es importantísimo para el desarrollo de la especie, de los gamers y de los que queremos reflexionar sobre sus actividades, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Esto de entenderse que somos varios, que somos humanos y esta fascinación humana por descubrir lo nuevo, por jugar. Esto es una cosa linda, es una cosa única de la especie, ¿no es cierto? Jugar a, como tú bien dices, asumir un rol. Porque nosotros podemos encontrar en otras especies animales que juegan. Es decir, hay una especie de juego, ¿no es cierto? ¿Qué te digo? Una dinámica, ¿no es cierto? Pero el juego humano es único digamos, en el mundo, porque exige asumir un rol, porque el vínculo que tú haces con el arte de la puesta en escena y el videojuego tiene todo tiene todísimo a ver, porque el juego te hace asumir un rol, de arranque te hace asumir un rol voluntario, ¿no es cierto?, que tú asumes con ganas y te disfrazas, puede ser hasta con ropa si quieres, pero cuando éramos chibolos nosotros jugábamos a la Guerra de las Galaxias y nos hacíamos nuestras espadas, o sea, si tú entras a un mundo, ¿no es cierto?, voluntariamente, a jugar, a aplicar tus decisiones éticas, morales, tu amor por el otro, si lo ayudas o no al compañero, es decir, o sea, hay miles de formas sociales que se ponen en juego en un juego, ¿no? Y yo digo, cuando juegan, y siempre le digo a mi hijo, a veces cuando se molesta, que está jugando estos Trust State, esos juegos de confianza que intercambias en el mundo, intercambias estas mascotitas virtuales, ¿ya? Vas intercambiando con la gente, tipo Roblox, me imagino que intercambias, ¿no? Tus mascotas, y tiene que ver con la confianza, ¿no? Estos tratos de confianza. Y a veces sufre y llora y se frustra. Entonces digo, ahí hay que aprender cómo funciona el ser humano, ¿no? Ahí hay que aprender cómo funciona y cuánto te golpea perder un juego, ¿no?, a nivel virtual y cómo es la vida real, ¿no? Entonces ahí es importante para mí también que los jóvenes también a veces tomen esa distancia, ¿no? Tomen esa distancia y entiendan esta gran diferencia que es natural, pero existe, ¿no es cierto? Y que convive, ¿no es cierto?, entre el mundo real y el mundo virtual, la actualidad y la virtualidad, ¿no? Eso es bien importante.